Hay historias que de verdad desafían toda lógica, y la que vamos a ver hoy es sin duda una de las más extrañas. Es la historia de un funeral que tardó 112 años en terminar. A ver, pongámonos a pensar un momento. ¿Qué cosa en el mundo podría llevar 112 años para completarse? Pues la respuesta es un funeral. Y no es ninguna metáfora. Es la historia real del increíblemente largo y polémico regreso a casa de una de las figuras más polarizantes de la historia argentina. Ok, para entender esta locura de historia, no vamos a empezar por el principio. No, vamos a saltar directo casi al final, al año 1989. Tratemos de imaginar la escena. Estamos en Buenos Aires. Un ataúd que lleva esperando más de un siglo es transportado en un carruaje militar. Y no va solo, lo escoltan 5.000 gauchos a caballo, todos vestidos con los ponchos rojos de un ejército que ya no existía. Pero, y esto es lo más increíble, marchando juntos están los descendientes de los peores enemigos históricos. Una imagen de paz que parecía casi imposible. Y claro, al ver esto, la pregunta es obvia. ¿Quién era la persona que iba en ese ataúd? ¿Y por qué sus restos eran tan importantes como para montar un evento nacional de esta magnitud, más de 100 años después de su muerte? Bueno, para entenderlo, ahora sí, tenemos que viajar al pasado. Para responder esa pregunta, vamos a retroceder en el tiempo y a descubrir cómo fue que el hombre más poderoso de Argentina terminó exiliado y enterrado en suelo extranjero. Su nombre era Juan Manuel de Rosas. Para sus seguidores era el restaurador de las leyes. Era un terrateniente muy poderoso que llegó a ser gobernador de Buenos Aires y en la práctica la figura política más fuerte de la Confederación Argentina. Su gobierno fue tan pero tan autoritario que partió al país en dos bandos que no podían ni verse: los federales que lo apoyaban y los unitarios que lo odiaban. Es que la figura de Rosas es una contradicción andante. Por un lado, se le veía como el patriota que defendió al país de las invasiones de Francia y Gran Bretaña. Se ganó el respeto del mismísimo general San Martín. Pero por otro lado, era el tirano que usaba grupos de choque, la famosa mazorca, para aterrorizar y eliminar a sus opositores, mandando a muchísimos al exilio. Su poder absoluto se terminó de golpe en 1852. Fue derrotado en la batalla de Caseros por un ejército que, irónicamente, lideraba a otro caudillo federal. Esa misma noche, Rosas se subió a un barco de guerra británico y se fue para siempre. Empezaba un exilio del que nunca, jamás, volvería en vida. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. El hombre que había sido un gobernante todopoderoso se reinventa de una manera que suena a película. El cambio en su vida fue brutal. En Argentina, Rosas era el tipo más rico, dueño de tierras hasta donde alcanzaba la vista, un hombre que movía ejércitos. En Inglaterra, le confiscaron todo y su situación económica se volvió súper precaria. Pasó de mandar en un país entero a trabajar él mismo en una pequeña granja que alquiló cerca de Southampton. Sus propias palabras lo dicen todo. En una carta escribió algo como: «Mi comida es un pedazo de carne asada y mi mate, nada más». El restaurador de las leyes pasó sus últimos 25 años así, como un simple granjero. Murió en 1877, a los 84 años. Pero, ojo, que con su muerte, la historia no se acabó. Para nada. De hecho, ahí empezó otra batalla, una que duraría más de un siglo, y que ya no se peleaba por el hombre, sino por su cadáver. Y vaya que fue una lucha larga. Apenas murió en el 77, el gobierno argentino prohibió cualquier tipo de homenaje. Décadas después, en los años 30, un grupo de historiadores revisionistas empezó a verlo como un héroe nacional y armaron un comité para traer sus restos. Estuvieron cerca en 1974, cuando el presidente Perón casi lo consigue, pero su muerte y el golpe militar lo frenaron todo. Tuvieron que pasar otros 15 años, hasta 1989, para que el proyecto por fin se hiciera realidad. La oposición a que sus restos volvieran fue tenaz. Esta frase del escritor José Mármol, que tuvo que exiliarse por culpa de Rosas, se convirtió en una especie de maldición. Era el deseo de sus enemigos, que ni siquiera muerto pudiera volver a su tierra. Bueno, volvamos a 1989.
Vamos a ver cómo este larguísimo funeral se transforma en una herramienta política muy poderosa para un país que necesitaba desesperadamente sanar heridas muy recientes. El presidente en ese momento, Carlos Menem, que asumió el poder en medio de un caos total, vio en esta repatriación una oportunidad de oro. Con esta frase, básicamente propuso un gran pacto de reconciliación nacional, uniendo simbólicamente a los grandes enemigos de la historia argentina. Pero aquí está la clave de todo. A Menem no le interesaba solo cerrar las heridas del siglo XIX. No, estaba usando la figura de Rosas y toda esta idea de olvidar los rencores para preparar el terreno y poder lidiar con el pasado más doloroso y cercano, los crímenes de la última dictadura militar. La estrategia fue bastante astuta. Conectar dos cosas que no tenían nada que ver. Por un lado, tenías la repatriación de Rosas, un acto que muchos veían como justo y que tenía bastante apoyo. Por otro, tenías los indultos a los militares de la dictadura, una medida súper polémica que la gran mayoría de la gente, más del 70%, rechazaba por completo. Menem metió todo en el mismo paquete, bajo el título de Reconciliación Nacional. Y así fue como el funeral más largo de la historia argentina por fin llegó a su final. Pero, lejos de traer la paz que se prometía, lo que hizo fue abrir un debate nuevo y mucho más amargo. El 1 de octubre de 1989, el ataúd de Rosas por fin llegó a su destino final, el panteón de su familia, en el cementerio de La Recoleta, y la ironía final es que lo enterraron a poquitos metros de las tumbas de sus peores enemigos, como Sarmiento. Y entonces la conexión se hizo evidente. Apenas una semana después de esa ceremonia tan emotiva sobre la unidad, Menem firmó los famosos indultos, perdonando y liberando a casi 300 militares y líderes guerrilleros que habían sido condenados por crímenes terribles. La respuesta de los organismos de derechos humanos fue inmediata y contundente. Para las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, ese llamado a saber olvidar era simplemente inaceptable. Su lema se convirtió en la bandera de la oposición a esta idea de reconciliación forzada. No olvidaremos, no perdonaremos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de un funeral de 112 años. ¿Realmente se pueden curar las heridas históricas de una nación usando el perdón como una herramienta política para el presente? ¿O, por el contrario, hay crímenes que la memoria de un pueblo simplemente no puede o quizá no debe olvidar?